El taller de hoy día es análisis estadístico de varianza y covarianza con Stata, enfoques avanzados para investigación. Para esta misma manera, el encargado, nuestro docente, es el magíster Piero Valle Maraví, especialista en estadística, econometría, ciencias de comportamiento y análisis de datos. Posee amplia experiencia en el diseño y ejecución de estudios cualitativos y cuantitativos, así como en la implementación de experimentos aleatorizados, controlados, RCTs, en proyectos internacionales con organismos como el BIT y el PNUD, el PNUD. Ha liderado intervenciones basadas en evidencias en Perú, Colombia, Paraguay, aplicando modelos conductuales y técnicas avanzadas de modelamiento estadístico, con Machine Learning, automatización de flujos de datos, de igual manera también con herramientas como R, Stata, Python, Power BI y Cubo Toolbox. Su sólida trayectoria académica y profesional le permite integrar teoría y práctica para guiar a los participantes en el desarrollo de investigaciones rigurosas y aplicadas. Adelante, magíster, le damos el pase. Vale, vale, muchas gracias. Hay una pequeña corrección, nomás que todavía no soy magíster, estoy como especialista en estudios cuantitativos. Pero nada, muchas gracias por la presentación. Y bueno, voy a arrancar compartiendo mi pantalla y dando una breve introducción a ver, ¿dónde está el PPT? Acá. Al Uy, desapareció. A ver. Eh, ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Me confirma. Porque ya, creo que ahora sí. Voy a cerrar esto. Ya. Eh, Como les decía, bueno, el tema de hoy es el análisis de varianza y covarianza. Y voy a hacer una introducción breve y muy superficial sobre qué es el análisis de varianza y cómo se utiliza en investigación, a qué nivel uno puede utilizarlo en investigación y cuáles son sus limitaciones también del análisis de varianza y por qué es como dar el paso a utilizar herramientas un poco más avanzadas que el análisis inferencial de este tipo. Entonces, eh, a ver, ahora sí. Ok, ¿qué es el análisis de varianza? Bueno, es una técnica estadística, ¿no? Esto viene de la estadística paramétrica y para lo que nos sirve el análisis de varianza es básicamente para comparar grupos, en específico tres o más grupos, que según mi hipótesis, la investigación que yo estoy haciendo, puedo intuir o hipotetizar o argumentar que existen diferencias importantes dentro de los grupos que yo quiero comparar. ¿Vale? Entonces, esa es como la idea general para la cual se utiliza el análisis de varianza, ¿no? Uno puede utilizar análisis de varianza en distintos sectores. Yo he utilizado sobre todo en el sector empresarial y desarrollo, más que nada para análisis como exploratorios, iniciales, para más o menos tener idea de cómo se están moviendo mis datos o qué diferencias he encontrado antes de hacer un análisis más profundo con algún tipo de modelo. Y por ejemplo, en el sector empresarial, para quienes estén dedicados, estudiando o haciendo una maestría o estén dirigiendo algún tipo de proyecto empresarial, ya sea en el área de marketing, organizacional o lo que fuese, y tienen datos y tienen una hipótesis de investigación que quieren verificar, eh, por ejemplo, podrían utilizarlo para ver cómo distintas campañas, ¿no? afectan o tienen diferentes efectos o en este caso sería, no sé, pues si son como ventas o compra de productos y tales, cómo estas distintas campañas o estos distintos tipos de grupos de personas tienen distintos tipos de niveles de compra, ¿no? En el caso del sector desarrollo, para ver si es que existen diferencias en distintos tipos de tratamiento que se suelen dar en programas, por ejemplo, en tratamientos de salud, también tratamientos clínicos. Y en el sector académico, más o menos similar al sector desarrollo, pero yo he puesto un ejemplo que de hecho vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con el rendimiento de los estudiantes, ¿no? Pueden ser que distintos tipos de estudiantes están recibiendo distintos tipos de estrategia
de aprendizaje, perdón, de enseñanza, y pueden tener diferentes niveles de desempeño o rendimiento en las evaluaciones, por ejemplo, así es la forma en que yo quiero medir mi variable. Eh, vale, entonces, ¿cuál es la hipótesis, como les mencionaba al inicio, que me permite contrastar el análisis de varianza, ¿no? Aquí les he puesto un poco la hipótesis formal, que es básicamente que los promedios en los grupos que yo quiero comparar son iguales. Es la hipótesis null, ¿no? Y lo que yo justamente busco o espero encontrar es que al menos una de estos grupos tenga un promedio diferente, estadísticamente diferente, eh, de los otros grupos, ¿no? Ahora vamos a ver también un poco sobre, bueno, y qué grupo es el que tiene un mayor o menor promedio, ¿no? Y si ese promedio es diferente, y cómo hacer un contraste por grupos. Eso es más una prueba post-hoc. Pero inicialmente la prueba de hipótesis básica es que compara los promedios de los grupos, ¿no? Su nombre puede confundir un poco porque se llaman análisis de varianza, y ahora vamos a entrar en cómo es que justamente entra la varianza aquí detrás, porque a priori uno puede ver que estamos comparando promedios, ¿no? Y algo clave aquí y fundamental es que cuando ustedes establezcan su hipótesis de investigación, es importante que la variable de respuesta dependiente eh, sea una variable numérica. Esta prueba de hipótesis está en específico desarrollada o sirve para variables de tipo numérica, ¿no? La variable dependiente, y tiene una serie de supuestos, justamente porque su naturaleza es una prueba de hipótesis paramétrica que se deben cumplir, ¿vale? Ahora vamos a ver cuáles son como esos supuestos principales. Tiene unos 4 o 5, pero yo he puesto los tres como que se suelen verificar con mayor frecuencia. Eh, y la variable independiente o exógena, y según como la denominen en su investigación, tiene que ser de tipo nominal y es clave que tengan tres o más grupos por comparar, ¿vale? Si tuviésemos dos grupos, estaríamos hablando de otro tipo de prueba, una prueba T probablemente, o una prueba T ajustada, depende ahí del tipo, si es una prueba paramétrica o no paramétrica. Eso ya sería otro tipo de análisis, pero en este caso en específico estamos centrándonos en comparaciones de tres o más grupos, ¿vale? Entonces, clave entender que la variable dependiente tiene que ser numérica y la independiente tiene que ser nominal. Y lo que yo finalmente voy a contrastar son promedios de los grupos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos supuestos que debe cumplirse el ANOVA, que debe cumplirse para realizar justamente una prueba? No, el primero es el supuesto de independencia. Cuando uno levanta los datos o hace un relevamiento de datos o aplica una encuesta, es importante que las mediciones de cada unidad de observación, ¿no? Digamos que yo voy a una escuela y mis unidades de observación son los estudiantes, es importante que cuando yo le aplico la prueba, el examen, un cuestionario, un ensayo, un ejercicio, un material audiovisual que fuese, esa medición no dependa de la medición de los otros estudiantes, ¿no? Es decir, que ha habido interacción con los estudiantes y por lo tanto puede haber cierto ruido en las mediciones, o puede ser que un estudiante luego le haya conversado sobre la prueba a otro estudiante y eso también influye un poco en las mediciones. Entonces, ese tipo de casos, uno cuando levanta los datos tiene que tenerlos muy en cuenta y buscar la manera de aislarlos porque influye bastante en las mediciones. Entonces, es clave que cuando ustedes levanten sus datos, luego los analicen, verifiquen que se cumple este supuesto de independencia. Normalmente se verifica justamente con el protocolo de relevamiento de datos, eh, pero sí o sí tiene que cumplirse para hacerse la prueba. Luego, como les mencionaba también, esta es una prueba paramétrica, entonces está sujeta a ciertas distribuciones estadísticas ya definidas, ¿no? En este caso es importante que dentro de cada grupo la distribución de mi variable dependiente se acerque a una normal estándar. Vale, luego vamos a ver un poco cómo verificar este supuesto, pero debe cumplirse también para que podamos realizar la prueba. Si no se cumple este supuesto,
ya no sería adecuado utilizar la prueba ANOVA para comparar diferencias entre grupos, sino iríamos por otro tipo de pruebas, ya más no paramétricas, probablemente la Kruskal-Wallis, ¿no? Y el último supuesto, o el tercer supuesto que he listado, es el supuesto de homogeneidad. Es decir, que la varianza o la variabilidad que existe dentro de cada grupo, debe ser igual, ¿vale? Si no se cumple de nuevo este supuesto, deberíamos irnos por otros tipos de pruebas o probablemente ajustes que ayuden a controlar un poco esa variabilidad, ¿vale? Luego, ¿cómo se realiza el análisis de varianza? ¿No? Como les decía, la hipótesis nula establece que estamos comparando promedios. El nombre se llama el nombre de la hipótesis es análisis de varianza, pero ¿cómo entra, dónde aparecen las varianzas, ¿no? ¿De dónde sale? Porque al final terminamos hablando de varianzas y no de los promedios, ¿vale? Lo que sucede es que lo que hace la prueba de la prueba NOVA es que compara la variabilidad de los grupos como numerador en un cociente y con la variabilidad dentro de cada grupo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, lo que hace es, bueno, calcular la variabilidad de los promedios de cada grupo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo los grupos de nivel socioeconómico, por ejemplo, alto, bajo y medio, y los promedios dentro de cada grupo. ¿Vale? Y lo que va a hacer es calcular la varianza o alguna medida de variabilidad dentro de estos cuatro valores en este caso. Y lo va a comparar con la variabilidad dentro de cada grupo, del nivel alto, cuál es la varianza, en este caso estoy poniendo como ejemplo la varianza, dentro del grupo de nivel bajo, por ejemplo, la varianza, la variabilidad es esta, y el medio. Entonces, va a ser el contraste de hipótesis sobre ese cociente. ¿Vale? Aquí les he puesto muy sencillo cuál es ese cociente, ¿no? La variabilidad entre los grupos respecto de la variabilidad dentro del. Y este cociente uno la puede aproximar a una prueba ¿no? Y esto es cuestión de estadística básica, de cómo uno llega a una prueba de F de Fisher, pero básicamente es justamente comparando estas variantes, ¿vale? ¿Y cuál es el razonamiento detrás? Bueno, que si supongamos que la variabilidad entre los grupos, ¿no? El grupo, digamos, socioeconómico alto, medio y bajo es muy grande, ¿no? Muy dispersos esos grupos, mientras que la variabilidad dentro de los grupos es pequeña, entonces este cociente va a ser mayor que uno, el numerador va a ser mayor que uno, y la variabilidad total va a estar explicada por la diferencia de los grupos, ¿no? Entonces es más probable aquí que esta diferencia sea atribuible a la diferencia justamente de los grupos y me salga un resultado estadísticamente significativo de que estos grupos son diferentes para la variable que yo haya definido como dependiente, ¿no? En caso contrario, la variabilidad estaría explicada en mayor parte por la variabilidad dentro de cada grupo y se atribuiría a una cuestión más de azar que diferencia entre los grupos exactamente. ¿Vale? Hay mucha teoría aquí detrás en cuanto a distribuciones estadísticas, de dónde viene la variabilidad de los grupos y tal, y cómo se calcula. Podemos hacer un ejercicio más adelante probablemente. Eh, pero esa es básicamente la idea intuitiva, ¿no? Y es justamente esta prueba F la que me permite a mí, con cierto nivel de confianza, concluir que existe evidencia estadística que apoya que los grupos son diferentes, los grupos que estoy comparando, o que no los. Ahora vamos a ver un poco cuáles son un poco los estándares que se suelen utilizar para definir la confiabilidad estadística. Pero esa es básicamente la idea general. Aquí les he puesto el resultado de cómo se ve la nova en Stata, pero mejor veamos el caso práctico. Yo tengo por aquí um, el Stata ya abierto. Ustedes muy probablemente ya tienen el material, la base de datos que voy a utilizar como ejemplo. Ya, ok. Y voy a minimizar esto. Ok, ahí me confirman que se puede ver la pantalla. Yo creo que se ve pequeño. Um, a ver cómo quito.
creo que solo contenido. Ok, vale. Entonces por acá ya tengo abierto el Stata, les he compartido también un do file, se llama entre comillas, script de Stata, donde uno registra todo el código o el proceso de tratamiento de los datos hasta llegar al resultado. ¿Vale? Es importante documentar siempre este proceso, porque a veces, digamos que estamos haciendo una investigación para enviarlo a alguna revista y muy probable los revisores quieran ver justamente todo el proceso de análisis. Y entonces ellos tienen que poder replicar el proceso que los ha llevado a concluir, digamos, las conclusiones que han mostrado en un paper, en su tesis, en el documento que fuese, ¿vale? Muy probablemente incluso si están en el sector consultoría, que es algo que pasa mucho, por ejemplo, si trabajas con el Banco Interamericano de Desarrollo, con organizaciones como probablemente el PNU también, suelen, y más si son en área de economía, por ejemplo, suelen pedirte el do file. Ellos trabajan más con Stata, entonces es muy probable que te pidan el do file. Entonces, siempre es importante documentar el proceso que tuvieron y el tratamiento que tuvo los datos hasta llegar a las conclusiones. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí voy a limpiar un poco la consola que me ha cargado. Ok. Entonces yo por acá tengo, como pueden ver, estoy limpio, no es lo mismo que he puesto arriba, y tengo aquí la primera línea de código, que lo que va a hacer es importar mis datos. ¿Los va a importar de dónde? Bueno, los va a importar de esta ruta en mi carpeta, que la tengo en local en mi escritorio. ¿Y qué archivo voy a importar? El que también ustedes tienen acceso. Este que se llama dataset-anova anco. Le he puesto ese nombre para facilitarles un poco el encontrarlo. Y lo que contiene esta base de datos es información sobre los resultados de una prueba que se aplicó a estudiantes en varios países, ¿no? Bueno, que se realizó en dos momentos en realidad. Hay una prueba base y una prueba final. Por ejemplo, una vez que corren esta línea, van a ver que tengo aquí nota final y por acá rendimiento inicial. Pero la que nos interesa es esta variable que dice nota final. Y tiene alguna otra información más como el ingreso de los hogares, la cantidad de estudios que ha tenido el estudiante, la edad, la región, el tipo de escuela, el estrato socioeconómico al que pertenece y el género, ¿no? Y esto es una variable que es el ID para cada registro. Vale, entonces con esta línea de código ustedes importan sus datos a la consola de Stata. Luego aquí lo que estoy haciendo es limpiar un poco, bueno, no limpiar, recodificar los datos. Voy a actualizar esto. Dale, es importante que ustedes verifiquen que cuando importen sus datos a Stata y a cualquier en realidad software de estadística, el software entienda el tipo de variable con el cual estén trabajando. Aquí lo que pasa es que este CSV, este CSV, me está importando la variable, por ejemplo, género, estrato y, por ejemplo, más, probablemente región también. Por ejemplo, voy a ver aquí mis datos, como una variable de tipo carácter, miren, ¿vale? Pero Stata no puede hacer pruebas con texto, ¿vale? Entonces es importante definirlo. Bueno, en realidad esta no es una variable de tipo carácter, sino es que es una variable categórica. Bueno, entonces tengo que definirle de esa manera cada una de estas variables. Bueno, yo voy a hacerlo solo con género, pero es el mismo proceso para todas las demás, ¿no? Mientras que todas las demás sí las he entendido como numérica, ¿vale? Y como esta variable es categórica o nominal, tiene que tener un nivel asociado a cada una de estas etiquetas, ¿vale? Y es lo que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, lo hago con este aquí, con este código que se llama encode, voy a agarrar mi variable género, la voy a codificar y voy a crear una nueva variable que la hago con esta función gen que se va a llamar género num. Y van a ver que aquí en este lado de las variables va a aparecer una nueva variable que se llama justamente género. ¿Ven? Ahí está. Si yo reviso nuevamente mis datos, miren que ha cambiado el color y ya he entendido Stata que esta variable, miren que es una variable tipo long, ya no es una variable tipo texto,
como estaba antes, ¿no? Miren, acá me sería como str, ¿ven? Sino ahora de tipo categórico, nominal. ¿Ok? Con eso yo ya puedo trabajar, ¿no? Y puedo hacer algo de estadística descriptiva también, por ejemplo. Puedo escribir un poco cómo está la distribución del género dentro de mi muestra. Ojo que esta es una muestra y está más o menos homogéneo, ¿no? En realidad esto está así porque el tipo de muestreo que se utilizó fue un tipo de muestreo por cuotas y en ese tipo de muestreo uno tiene cuidado siempre de cómo se están distribuyendo la muestra por distintos tipos de características, ¿vale? Y hay bastante teoría detrás también, pero la idea es justamente controlar que no hay un desbalance en la muestra. En este caso, como ven, tengo la categoría hombre, mujer y otro, 250 para cada uno y las distribuciones. ¿Qué más? Bueno, por acá les he agregado algunos códigos para estadística descriptiva. Por ejemplo, puedo ver un resumen de la nota final, que es mi variable dependiente de interés, ¿no? Acá tengo la mediana, ¿no? El 50% de mis registros de los estudiantes que he encuestado tienen una nota por debajo de 37. Ah, aquí me olvidé mencionar que esta prueba tiene un rango de valores del 0 al 100. ¿Ok? Es una prueba estandarizada, obviamente. Y bueno, eso básicamente. Luego está por acá el promedio. En promedio también están más o menos por ahí, un poquito por encima de esta nota. Acá está la desviación estándar, la cantidad, el tamaño de mi muestra y alguna otra estadística más como que me ayuda un poco a ver cuál es la forma de la distribución de mi variable. Ya esto también lo podemos ver durante las siguientes clases del curso, ¿no? Acá en el caso, esta es una variable numérica, en el caso de una variable categórica como el género, de nuevo, pueden hacer la tabla descriptiva de esta manera o que en el comando FRE, que es el que utilizo más, porque el comando FRE la ventaja que tiene es que me muestra cuáles son los niveles de cada categoría. Me da los numeritos, ¿no? Entonces yo puedo trabajar directamente, ver, comparar cada una de esas categorías o filtrar o hacer algún tipo de trabajo como tratarlos como numéricos. Mientras que aquí no me da esa información, ¿no? Y más sobre todo, por ejemplo, a veces tengo variables con muchas categorías, ¿no? Y no quiero estar revisando el diccionario de variables probablemente, sino verlo directamente aquí. No hay otras formas más prácticas de verlo, esta tal lo ve así. Eh, pero bueno, luego, ¿qué más está por acá? Luego les puse también estadística descriptiva, pero ya desde un lado más gráfico, ¿vale? Aquí les estoy poniendo unos gráficos de caja para ver más o menos. Ya inicialmente vimos que los promedios, bueno, aquí no he puesto ningún promedio cruzado, pero creo que lo tengo acá, está, ¿no? Aquí de forma en tabla puedo ver un poco los promedios, ¿no? Que las mujeres tienen en promedio un resultado en la prueba mucho mayor que los hombres, ¿no? Incluso los hombres son de hecho los que tienen un rendimiento más bajo en la prueba, ¿vale? Y lo que estoy haciendo acá es básicamente mostrarlo de forma gráfica, en una gráfica de cajas. Aquí ven algunos valores atípicos o outliers. En realidad, aunque estén fuera de la caja del diagrama de cajas, en realidad no son valores atípicos porque estos son registros verídicos de la muestra, ¿no? Si yo, esto probablemente lo veremos más adelante también en un análisis estadístico más riguroso, cuando realmente un registro o una observación es un valor atípico o es una anomalía, que son dos cosas diferentes, y cuando no lo son, y cuando conviene quitarlos y cuando no conviene quitarlos, dependiendo del tipo de análisis. Por ejemplo, esto lo podemos ver más adelante. Pero aquí, muy grosso modo y superficial, podemos ver que el promedio de nuevo de las mujeres está muy por encima del los hombres, ¿no? Y de hecho, el segundo lugar lo ocupan los estudiantes que se identifican con otro género, ¿vale? Y lo mismo aquí les he puesto algunos más, por ejemplo, por tipo de colegio, para ver cómo cambia la nota final por tipo de colegio, ¿no? En su mayoría, los estudiantes de colegios privados son los que tienen un mayor rendimiento en la prueba. El colegio parroquial, por ejemplo, países como Colombia, Ecuador, Paraguay tienen este tipo de colegios. Creo que aquí también hay unos cuantos, pero allá es más presente. De hecho, su nivel de agregación geográfica es hasta nivel parroquial. Entonces, si trabajan, por ejemplo,
con, con proyectos en otros países lo van a ver mucho. Y por acá están los colegios de tipo público y por acá otros tipos de colegios, ¿no? Probablemente sean colegios independientes o más particulares, pero con estudiantes de A1, otros tipos de colegios, ¿vale? Y por acá también les he puesto por región y bueno, ahí hay algunos gráficos que ustedes pueden ir explorando, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el análisis de varianza? En Stata está esta función que se llama OneWay y uno ingresa directamente la variable dependiente primero y mis variables, o bueno, en este caso, una variable independiente como el segundo. Y le estoy pidiendo que me haga justamente una tablita de este análisis, ¿vale? Y este es el resultado. ¿Qué observo por acá? Bueno, aquí inicialmente me está mostrando la tabla de frecuencias, perdón, la distribución de los promedios por cada una de las categorías de mi variable independiente. Vale, en este caso, lo que vimos inicialmente también, no solo que de otra manera, esto de acá, ¿vale? Pero ya me lo da también el análisis de varianza. Y lo que me interesa aquí es revisar esta tablita de aquí, bueno, también esta prueba que está acá, porque esta es la que me ayuda a verificar uno de los supuestos que debe cumplirse para que se realice el análisis de varianza. Entonces, ¿qué observo por acá? Acá lo que estoy viendo es la medida de variabilidad entre los grupos, ¿vale? Y es mayor a la medida de variabilidad dentro de los grupos, ¿no? Entonces ya me debe estar dando, si yo divido esto, una idea de que probablemente sí existan diferentes significativas entre los grupos, ¿no? En este caso, entre los distintos tipos de género, ¿no? Que están los grados de libertad, que es la cantidad de mis variables que tengo, y los grados de libertad para la medida de variabilidad dentro del grupo. Si uno divide esto con esto y esto con esto, obtiene esta medida, que es la que yo voy a utilizar para mi prueba F, ¿vale? La división entre este 4830 entre 66 me da este resultado, mi valor crítico para mi prueba F, y yo lo que buscaría es en una tabla de distribuciones, ¿no? La probabilidad o el valor P asociado a este valor crítico de F, ¿no? Yo tendría aquí un p-valor muy pequeñito, ¿vale? Convencionalmente se establece un nivel de confianza del 95%, que su contraparte sería un nivel de significancia de 0.05, y si el valor es menor, el valor P en este caso es menor que 0.05, yo concluiría, o podría decir que existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula que teníamos, ¿no? Que era justamente que los grupos, ¿no está? Que los promedios de mis grupos son iguales. Yo rechazo esta hipótesis, ¿vale? Y concluyo que los grupos, los promedios, en este caso los promedios por género de rendimiento en la prueba de estudiantes, es estadísticamente diferente, ¿vale? Ahora, lo que yo no sé es qué grupo es más grande que el otro. Yo intuitivamente, con estadística descriptiva, he visto que, bueno, las mujeres tienen un promedio mayor que el de los hombres. No sé en qué magnitud todavía tampoco. No sé si esa diferencia en pares de grupos es estadísticamente significativa. Eso todavía yo no lo sé. Yo lo único que sé es que al comparar todos los promedios, al menos uno de esos es estadísticamente diferente del promedio de los otros, ¿vale? Y por acá tengo la prueba, ¿no? Esto también lo tengo en el PPT. A ver, aquí lo tengo más explicado para que se entienda mejor. Y lo que me ayuda a verificar es esto, es que la varianza entre los grupos sea igual, que era el tercer supuesto, ¿no? Que es uno de los supuestos realmente que es más difícil de verificar, porque normalmente dentro de los grupos, cuando uno hace, de hecho, y trabaja con data primaria, es que encuentre que dentro de los grupos sean un poco heterogéneos en realidad. Y aquí lo que busco es justamente la prueba, acá lo contrario a la ANOVA, lo que busco aquí y mi hipótesis nula es que la varianza entre los grupos es igual. En este caso, yo no busco rechazar esa hipótesis, sino aceptarla con cierto nivel de confianza de nuevo. Y para ello tengo aquí el p-valor asociado, en este caso utilizo otro tipo de prueba, que es una prueba chi cuadrado,
y lo que busca es que justamente sea mayor a 0.05, que era mi nivel de significancia. Entonces, uy, aquí me adelanté, voy a regresar de nuevo al resultado, y lo que yo puedo ver, bueno, es básicamente lo mismo que ya está en el PPT, que la varianza entre mis grupos dentro de cada grupo es igual, ¿vale? Entonces, por lo tanto, es adecuado utilizar una prueba ANOVA para comparar la diferencia entre los grupos por género, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesito yo ahora verificar? Bueno, me interesaría a mí, pero probablemente sea pregunta de investigación también, no solo saber que existen diferencias significativas entre los grupos, sino también ver qué grupo, en este caso, qué género es el que tiene una mayor puntuación, ¿no? Si difiere estadísticamente respecto de los otros grupos, y cuál es la magnitud de esa diferencia, ¿no? Y eso acumulado con una prueba post-hoc. ¿Vale? Aquí hay distintos tipos de pruebas PUSOC con distintos tipos de estadísticos. En este caso yo voy a utilizar la de Bonferroni, pero también hay de Sheffield y hay otras más. Pero la que se suele utilizar y es básicamente como la más estándar también, y no te suelen también tampoco pedir como que haga una prueba muy extraña, eh, es la de Bonferroni, ¿vale? Es básicamente la misma línea de código que estoy utilizando anteriormente, ¿no? Solamente que yo no le pido que me dé la tabla de la ANOVA, sino la comparación desagregada por pares de la prueba POSO, ¿vale? Entonces ejecuto esto, ¿ok? Y lo que veo acá, lo que me interesa ver es justamente la tablita, esta de aquí, ¿vale? Que me da justamente la diferencia, ¿no? En cuánto difiere el promedio del rendimiento de los estudiantes mujeres respecto de los hombres, ¿no? Y las mujeres en promedio, ay, me salió, ¿qué es esto? Me salió aquí una ventanita. Ok. Y las mujeres en promedio tienen 8 puntos más que los hombres en la prueba estandarizada, ¿no? Y esta diferencia, de nuevo, es estadísticamente significativa. De hecho, incluso las personas que se identifican con otro género tienen una diferencia estadísticamente significativa y de 4 puntos en comparación a los hombres, ¿no? Y este es el caso contrario, ¿no? ¿Vale? Y con eso yo ya podría concluir que efectivamente existe una diferencia significativa por género en los resultados de la prueba que se ha aplicado, incluso por subgrupos, ¿no? Comparando pares de grupos. Y, por ejemplo, si mi estudio fuese un estudio de género, ¿no? Que justamente busca evidenciar que determinadas, no sé, en este caso determinados tipos de enseñanza afectan de manera diferenciada los tipos, el aprendizaje de los estudiantes, incluso por género, podría llevar a conclusiones de mi análisis utilizando una prueba ANOVA. ¿Vale? Aquí les he puesto también la prueba de Sheffield, que básicamente me da un resultado similar, ¿no? Y ahora lo que quiero ver es un poco como, bueno, aquí les he puesto más estadística un poco descriptiva, ¿no? Para ver cómo varía la nota según el ingreso, por ejemplo, el ingreso sí está en soles. eh, y incluso puedo ajustar aquí una línea de regresión para ver un poco cuál es la tendencia. Realmente no es un comportamiento tan lineal que digamos, pero sí más o menos una tendencia positiva, ¿no? ¿Y por qué hago esta introducción? Porque a mí muy probablemente, o sea, el análisis, el ANOVA funciona muy bien cuando yo tengo certeza de que los tratamientos, digamos, o que los grupos que estoy comparando son efectivamente comparables, ¿no? Si estoy, digamos, trabajando, trabajo mucho yo, por ejemplo, con estudios aleatorios y muchas veces tenemos un grupo de tratamiento, un grupo control y diferentes tipos de tratamiento en distintas intensidades. Y uno lo que busca evaluar es que justamente cuál es la efectividad del tratamiento que se le ha dado respecto a un grupo control o entre pares de ese grupo también. Entonces, en ese tipo de estudios donde uno tiene como mayor o busca justamente que los grupos sean comparables, resultaría razonable utilizar una NOVA, pero en estudios o levantamientos con data primaria que no han requerido, no han pasado por un proceso de aleatorización, por ejemplo, o de control sobre
distintos tipos de covariables o variables independientes, probablemente yo necesite incluir más información para ver si todavía existen diferencias de género en el rendimiento de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, puede ser que yo, analizando solo esas dos variables, esté observando que sí existen diferencias en el rendimiento de los estudiantes por género, pero al momento de que yo incluya la variable de ingreso, realmente esa diferencia ya no es tan significativa, ¿no? Y si no, ya no se debe tanto al género, sino probablemente se debe más que nada al ingreso y yo estaba teniendo una conclusión errónea, estaba llevándome a una conclusión errónea, ¿no? Eso puede ocurrir. Entonces, conforme uno más información le va dando al modelo, tiene una conclusión o un resultado mucho más fino y más certero, ¿vale? De nuevo, el caso ideal más riguroso es en un estudio aleatorizado controlado, eh, pero uno puede igual hacer ese tipo de análisis eh, controlando con más variables, ¿no? Entonces, y eso es justamente lo que voy a hacer. Y es lo que me lleva y lo que se puede realizar con un ANCO, ¿vale? Y aquí ya no estamos hablando de un análisis simplemente de varianza, sino también el análisis de la covarianza, de las covariables que voy a utilizar. Y básicamente es una extensión de la ANOVA, ¿ok? Y lo único que me permite a mí hacer es que además de incluir mi variable nominal, puedo incluir otros tipos de variables como variables control, ¿vale? Esto ya se asemeja a un modelo que es bastante conocido, que es el modelo de regresión lineal, que es justamente un paso más allá del ANCOVA, ¿vale? El procedimiento de comparación es más o menos similar, ya no se comparan varianzas, sino covarianzas, y la prueba más o menos similar, ¿vale? ¿Qué me da el resultado del stata? Bueno, volvemos al stata. ¿Cómo se hace este análisis de covarianza? Por ejemplo, yo aquí les he puesto gráficos para ver, para de nuevo explorar un poco cómo, cómo varía mm, acá se me quedó. ¿Cómo varía? No, este tampoco es el que quiero ver. Yo quiero ver. Vale, creo que no lo he puesto. Mm, Porque esta de acá es. No, esta es la correlación. Y este de acá. Bueno, no les he puesto el box plot, pero lo puedo agregar. Pero lo que me interesa ver es justamente cómo varía el rendimiento de los estudiantes, que es mi variable dependiente aquí en el eje Y, respecto del género y del ingreso. Entonces, aquí se ve un poquito la diferencia. Miren que esta pendiente está un poco más inclinada, esta es un poco más horizontal, y de hecho pareciera que aquí realmente el ingreso es más horizontal, esta pendiente, ¿no? Entonces, es probable que el ingreso también sea una variable importante más que nada para ver diferencias en géneros de hombre y mujer, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace el ANCOVA? Bueno, puedes utilizar de nuevo el ANOVA eh, y lo único que cambia es que incluyes tu variable dependiente, tu variable independiente nominal y tu covariable. En este caso estoy utilizando el ingreso familiar, ¿no? Ejecuto esto y voy a tener la tablita que vimos en el PPT. A ver, voy a reducir un poco el tamaño de letra, ejecutar, y ahí se ve mejor. ¿Qué observo por acá? Bueno, acá ya hay información un poco más rigurosa en cuanto al análisis de las variables. Tengo, por ejemplo, el error cuadrático medio por acá, que es una medida de cuán ruido, por así decirlo, está generando el modelo que estimado. Acá cuánta varianza explica mi modelo. Esto es más, eso lo vamos a ver más a detalle cuando entremos en modelos de regresión, por ejemplo. Ahí es útil más revisar este tipo de medidas, pero lo que nos interesa a nosotros es revisar justamente si aún controlando por ingreso, ¿no? Como covariable, existen diferencias estadísticamente significativas en el género, ¿vale? Entonces, todavía sí, ¿no? Miren que el nivel de significancia se redujo un poquito, ¿no? Antes tenía 0.0000, ahora tengo
0.0095, ¿no? Eh, ¿Vale? Mientras que pareciera no haber diferencias por ingreso, ¿no? Pero está bien porque lo que buscaba justamente es que la variable ingreso me brinde más información para yo tener una mejor conclusión, una conclusión más fina sobre las diferencias por género. ¿Vale? Aquí hay una cuestión importante también es que este modelo tiene problemas, ¿no? No es realmente, esto también lo vamos a ver con más detalle en el modelo de regresión, cuando estamos analizando modelos de regresión, pero este modelo no es significativo al 95% de confianza, que es el estándar, ¿no? Lo convencional, sino al 90% de confianza, ¿no? Acá el nivel de significancia es un poquito más alto. Pero lo que nos interesa aquí verificar es justamente de nuevo la diferencia por género que todavía está. ¿Ok? Y aquí de nuevo vemos la variabilidad, ¿no? Y básicamente es lo mismo. Los grados de libertad, el cociente y la prueba F para cada uno. Esto es similar a correr un modelo de regresión. ¿Vale? El método de estimación es diferente. Aquí les he puesto un poco y aquí sí tiene más sentido ver justamente estas estadísticas. Pero de nuevo, todavía verifico que existen diferencias significativas por género en el rendimiento de los estudiantes. ¿Ok? Puedo ver también los efectos marginales. Bueno, este realmente no es el que me interesa ver, me interesa ver más este, para ver un poco cómo se mueve justamente eh, el rendimiento de los estudiantes por género y por ingreso, ¿no? Miren que las mujeres siempre mantienen un rendimiento más alto que los que se identifican con otro género y que los hombres sobre todo, ¿no? Para cualquier nivel de ingreso, ¿no? Entonces es más que nada la diferencia está explicada por el género que por realmente el ingreso. ¿Ok? Y cómo hacemos el post-hoc en el ANCOVA, utilizamos este comandito que se llama pb-compare, ¿no? Y de nuevo, mi variable eh, independiente y los efectos que van. Y de nuevo, la Bonferroni. Ejecuto esto y tendría de nuevo la magnitud de la diferencia del rendimiento por género. Si comparo mujeres con hombres, de nuevo, tengo 8.7 puntos más en las mujeres que en los hombres, puntos promedio, ¿no? Y esta diferencia es estadísticamente significativa. Igual en este segundo par de comparación, e igual en este tercer par de comparación. Y si uno de nuevo revisa este 8.78, creo que se ha reducido en comparación a lo que teníamos inicialmente, ¿no? No, esto no es esto que está por acá. Acá teníamos, bueno, está por ahí, 8.78, un poquitito por acá se redujo. Y en el otro 4.60. Mientras que acá sí se redujo, ¿no? Cuando comparas identificación de otro género con nombre, antes era un poco mayor, se bajó un poquitito, lo que yo le apostaría más por este parámetro, de que esta es la diferencia real para este par de grupos más que el otro. Porque aquí estoy controlando por una segunda variable que es el ingreso. Si quisiese incluir otras variables más como región, edad, estrato y otras más, ya no sería tan adecuado utilizar un modelo de ANCOA, sino yo apostaría más por un modelo de regresión. Hay otros supuestos que se deben cumplir en el modelo de regresión, otro tipo de interpretación también. Pero es un modelo un poco más robusto que un ANCO. Sobre todo porque no estamos trabajando aquí con un estudio aleatorizado controlado, ¿vale? Y bueno, no sé si ahí tienen alguna duda, quieren que repita algo, o que haga el ejercicio, por ejemplo, ya no por género, sino podemos hacer el ejemplo también o por tipo de colegio, también sería interesante ver, ¿no? Si efectivamente en el privado el rendimiento de los estudiantes es mucho mayor que en el público, ¿no? O es que se debe a otra razón, ¿no? Por región también. Eh, pero bueno, coméntenme ustedes a ver si es que está todo claro, se entendió o quieren que repita.
Magister, indicar, bueno, a todos nuestros participantes que por motivos de seguridad no está habilitado el tema del micrófono, pero sí los chats. Entonces, cualquier pregunta o consulta pueden hacer por el chat o tal vez cualquier duda a la cual indicó el magíster respecto a repetir tal vez algún caso. Vale, por ahí veo un par de preguntas. Laura dice, ¿podemos analizar el rendimiento en lo público y privado que mencionó, por favor? Ok, ahora lo vemos. ¿Podría compartir la base y el código? Sí. Ahí creo que Nicole tiene acceso a la base, a la carpeta del Drive y ella les puede compartir. Gracias por el curso que se llama el programa. Sí, el programa se llama Metodología Estadística Aplicada y Herramientas de Inteligencia Artificial para Proyectos de Investigación, que abarca tanto tesis y consultoría. Eh, Está cool eso de consultoría, porque yo no lo había visto en ningún otro lado. Y en consultoría hay mucha investigación, ¿no? En específico para organizaciones, como el BIT, el PNUD, incluso fundaciones como Chemonix, Namon, que son con las que he trabajado yo. Eh, Hay bastante, se busca bastante evidencia. Eh, Usted antes de la mosca de la fruta, ¿cómo ordenaría en Excel mi cuadro estadístico para el análisis en Stata? Básicamente, miren, básicamente necesitas, esta es haciendo mi tesis en hospedantes de la mosca de la fruta. Ok, pero cuál es tu variable dependiente? Supongo que estás viendo algún tipo de insecticida o tipo de tratamiento agrario para la mosca de la fruta. Entonces probablemente tengas dos tipos de tratamiento o dos tipos de parcelas probablemente y tú lo que busques es justamente ver si es que tu tratamiento es efectivo, el pesticida que estás utilizando es efectivo o el tipo de fertilizante probablemente es más efectivo en comparación de otros fertilizantes. Pero básicamente lo que necesitas ahí es una columna que te dé no sé, pues es algún tipo de fruta, la cantidad de fruta producida y una segunda columna que te diga qué tipo de tratamiento recibió cada fruta, ¿no? Si quieres te muestro cómo se ve el CSV, a ver, lo abro por acá, voy a abrir en Excel y de paso les enseño también cómo importar datos eh, creo que está por acá. Entonces, yo voy a abrir un nuevo archivo. Lo único que tienen que hacer es, yo como tengo los datos en un CSV, voy a obtener datos de un CSV. Acá me lo da directamente el Excel. Y simplemente voy a jalar, voy a buscar. Yo lo tengo, creo que por acá. No, está en mi drive. Por acá. Este de acá. Y por ejemplo, tengo acá. Y ya automáticamente, como este CSV está separado, cada registro está separado por una coma y lo detecta directamente, ¿no? Entonces, básicamente tú lo que necesitarías, Francisca, es una identificación de hospedantes fruta de la mosca de la fruta. Identificación de hospedantes. Y son distintos tipos de hospedantes, supongo, ¿verdad? Pero lo que tú necesitarías es justamente tener una columna categórica, ¿no? Sí, distintos tipos de hospedantes, supongo. Y tendrías tipo uno, tipo 2, tipo 3 y tu variable dependiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, usamos la nota final de los estudiantes, ¿no? Acá está, lo ha detectado un poco extraño el Excel. Habría que decirle que esta es una variable tipo numérica.
Ya no, acá el Excel lo entendió mal, ¿no? Número, general, no, acá el Excel lo entendió mal. Igual acá el rendimiento inicial. Pero estos son valores del 0 al 100. Porque entonces necesitarías tu variable dependiente y tu variable nominal, ¿no? Igual tus variables de control, por ejemplo, acá está el ingreso, ¿no? Para cada uno de tus registros, ¿no? ¿Vale? Ok. Y por ahí también mencionaron, podemos analizar el rendimiento de lo público-privado. Ok, hagamos ese análisis. Entonces, recuerden, tú siempre, ¿cuál es la aplicación que estás utilizando? Esto es Stata, software estadístico Stata. Eh, Entonces, un rendimiento de lo público y privado. Ok, entonces recuerden, ustedes siempre parten de una hipótesis, no se inventan o a no ser que estén muy en el sector de data science, por ejemplo, donde hay un poco hace análisis exploratorio y con base a viendo los datos se plantea algunas hipótesis. Pero en el caso de investigación, consultoría o investigación para tesis, uno siempre tiene una revisión de literatura, uno siempre tiene marcado cuál es su objetivo de estudio, cuáles son sus hipótesis de estudio, ¿no? Entonces, yo partí de la hipótesis de que, bueno, que estaba en un estudio, digamos, con enfoque de género y me interesaba mucho ver la diferencia del rendimiento de los estudiantes por género, porque la literatura me daba indicios de que esto es así, en específico para el tipo de prueba que, digamos, que estoy utilizando. Pero ahora vamos a suponer también que la literatura me ha dicho que también es importante analizar o que es probable que esto no se deba a diferencias por género, sino por diferencias en el tipo bueno, me preguntaste sobre el tipo de colegio, ¿no? El tipo de colegio. Es justamente el análisis que vamos a hacer. ¿Vale? Entonces voy a resubir hasta la NOVA y lo único que tendría que hacer aquí es copiar esto y cambiar mi variable eh, independiente, ¿no? Sería tipo colegio. ¿Vale? Y que veo que sí, mira, existe diferencia significativa en al menos uno de los tipos de colegio, ¿no? Diferencias significativas en los promedios del rendimiento. Creo que por acá tengo el box plot del tipo de colegio y ya la estadística descriptiva más o menos me está diciendo que podría ser el privado que tenga una diferencia estadísticamente significativa, probablemente con el de otro, ¿no? Que tiene un poco más de distancia, ¿no? Hay una mayor distancia acá. Incluso que el parroquial también, ¿no? Miren, su promedio está por acá arriba y este promedio está por acá abajo. Igual no es del todo certero visualmente porque ven que hay bastante dispersión y por eso es necesario utilizar una prueba estadística más formal, ¿no? Y a ver, ¿dónde está? Acá está. Entonces, lo que yo puedo concluir es que sí, existe evidencia estadística suficiente que apoya mi hipótesis de que al menos uno de los tipos de colegio tiene en promedio un mayor rendimiento de los estudiantes. ¿Vale? ¿Qué pares em, de tipos de colegios o qué colegio es el que tiene un mayor puntuación y qué magnitud difiere de los otros tipos de colegios? Lo veo de nuevo con una prueba post-hoc. Voy acá, lo único que voy a hacer es copiar, voy a mantenerme de nuevo con Bonferroni y voy a cambiar acá mi variable que es tipo colegio y ahí está, ¿no? Cambio un poco más porque acá ya no tengo, acá tengo más categorías, no tengo tres. Y entonces, por ejemplo, ¿quién es el que tiene un mayor? Miren que el privado, ¿no? El privado tiene eh, 10 puntos en promedio, incluso más que por diferencia de género, ¿no? 10 puntos más en promedio em, en el rendimiento de los estudiantes en comparación del colegio parroquial y el colegio público, ¿no? Mientras que entre el parroquial y lo público realmente no hay una diferencia significativa, ¿no? Miren, ¿no? Entonces, aunque visualmente pareciera que sí, ¿no?
parroquial y público, uno podría visualmente concluir erróneamente que el parroquial tiene un mayor nivel, los estudiantes tienen un mayor nivel de rendimiento en la prueba en los colegios parroquiales en comparación del público, que sí es cierto, pero esta no es una diferencia atribuible al tipo de colegio, ¿no? Sino más bien es una diferencia por azar, ¿no? Y tampoco es una gran diferencia, ¿no? No hay evidencia estadística suficiente que apoye esa conclusión, ¿no? Y lo verificamos aquí, ¿verdad? ¿Vale? Sí es cierto que el parroquial tiene un mayor promedio que el público, pero puede ser producto del azar, no realmente por el tipo de colegio, ¿vale? Mientras que para todos los casos sí, ¿ok? Significativo, 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 ¿ok? Veamos ahora cómo cambia con el ANCOVA si controlamos por ingreso, ¿no? ¿Dónde está el ANCOVA? Está el ANCOVA. Esta es mi regresión. Voy a mover por acá y voy a poner acá, no género, sino tipo colegio. Y voy a controlar por ingreso de nuevo. Tipo colegio es una variable string. Ajá. Miren que aquí me lanzó este error, ¿no? De que la variable tipo colegio no está bien definida. Me está diciendo que estás trabajando con una variable de tipo carácter, text, cuando debería ser de nuevo una variable nominal. ¿Cómo ajusto esto? Ya lo habíamos hecho inicialmente, recodificando la variable. Entonces voy a utilizar mi variable tipo colegio, ¿no? Y voy a poner el mismo nombre, tipo colegio, pero num. Ok, y ahora sí ya está correctamente definido. Veo que aquí se ha creado mi variable, formato long, y ahora sí me voy a realizar mi ANCOVA, pero cambio por esta otra, que ahora sí me da resultado, ¿no? De nuevo, sí existen diferencias por tipo de colegio en el rendimiento de los estudiantes. ¿Cuál? ¿Qué pares de tipos de colegios? Lo reviso con una prueba o SOC. Y el tipo, colegio, ahí está. Pero acá tengo más categorías, ¿no? Acá tengo 4 categorías, mientras que en género tenía 3, por eso hay una mayor cantidad de pares que se comparan. Eh, entonces, ¿dónde están las diferencias? Miren que entre parroquial y otros tipos de colegios no hay diferencia estadísticamente significativa, ¿no? En definitiva, no hay diferencias acá. Entre privados y otros, sí. De hecho, privado con otro tipo de colegio, privado con colegio parroquial también, pero entre público y privado, aunque hay diferencia estadísticamente significativa, eh, este es al 95% de confianza y no al 99% de confianza, que es en estos casos de acá. Esto de ir jugando con los niveles de confianza lo vamos a ver con más detalle más adelante también, pero ya nos puede dar una idea de cómo de bien nos ayuda el ingreso a controlar y tener un mayor nivel de certeza sobre los resultados. ¿Qué más se observa por acá? De nuevo, parroquial con otros, no hay diferencias significativas. Parroquial con privado sí, pero parroquial con público, de nuevo, no hay diferencias significativas. ¿Vale? Luego podemos ver un poco con qué está estadístico T, el intervalo de confianza, cómo se interpreta y tal. Pero de manera rápida y al final lo que uno quiere ver es el valor P. ¿Ok? Y bueno, no sé si está más claro o tienen alguna otra duda o pregunta, me pueden escribir por el chat.
Magíster, creo que la mayoría indicó que todo está claro. Hay una pregunta más adicional, Magíster. ¿Qué otras pruebas más se pueden hacer? Eh, Depende, o sea, tú si tienes, o sea, si es que tus variables cumplen con los supuestos de la NOVA y tu pregunta de investigación, tu hipótesis, se centra en comparar tres o más grupos, eh, y académicamente tu institución no te pide un análisis más riguroso, una prueba no está es suficiente, ¿no? A veces hay instituciones que te dicen, bueno, ¿y por qué te has quedado en la NOVA? Quiero un modelo de regresión de tal tipo, prueba con ese también. Ya se pone más exigente, o de repente si estás en el tipo de escuela profesional también cambia mucho, ¿no? No es lo mismo una tesis, por ejemplo, en educación que una tesis en economía. En educación probablemente baste con un análisis de correlación o una tesis tipo descriptiva, mientras que en economía es altamente probable que te pidan un modelo de regresión y no uno básico como una regresión lineal múltiple, ¿no? Sino un modelo tal vez un poquito más complejo como un LOIT, un PROIT, un panel, y ya va a depender un poco del objetivo de investigación. Pero en este caso, para comparar tres o más grupos, verificando que mis grupos cumplen los supuestos de la NOVA, es suficiente una prueba NOVA para... ¿no? Ahora, yo tengo más variables control. No es un estudio experimental, y tengo dudas sobre si mis resultados son fiables o no. La prueba NOVA ya me da cierto nivel de certeza, pero tengo los datos suficientes, en este caso del ejemplo, tengo más variables que me permiten ir un poquito más allá, un modelo de regresión. Y si cumple mi modelo de regresión todos los supuestos, de nuevo puedo llevar, más o menos llegar a las mismas conclusiones que debería estar observando con el ANOVA. Y si no cumple los supuestos mi modelo de regresión, bajaría un poco de nivel y me quedaría con el ANOVA. ¿No? Ahí es un poco ir jugando con lo que buscas, con tu hipótesis, con lo que te pide también la institución, con lo que te pide el cliente en consultoría probablemente, con lo que te pide la revista también, si es para una revista indexada, ¿no? Eh, pero, de nuevo, y si no cumple los supuestos con el ANOVA, te vas por una prueba no paramétrica, ¿no? Si todavía quieres hacer este tipo de comparación de grupos, ¿no? ¿Vale? Y ahí mencioné un par de pruebas no paramétricas, que es otro tipo de análisis, un poquito más complejo en teórico de entender, pero la interpretación es más o menos similar, ¿vale? No sé si llegaremos a ver tanto pruebas no paramétricas. Y si no, nos centraremos más en, de hecho, todos los modelos probablemente que veamos van a ser tipo paramétrico, y, pero igual les voy dando como pinceladas de qué modelos pueden ustedes ya explorar. Probablemente se requiera de un curso más especializado en estadística no paramétrica, y- pero por lo pronto, con estadística paramétrica es más que suficiente.